Gracias, hermano. Primero, muy buenas tardes a todos los presentes. Veo hartas caras amigas, que son justamente esas caras amigas que después hacen esas preguntas que uno no sabe contestar en público. Bueno, ¿qué podemos decir de la neuroeducación? Aparentemente es un concepto que llegó para quedarse. ¿Y cómo podemos en el fondo justificar esto? Muchas universidades, la Universidad de Chile, católica, universidades privadas, están desarrollando propuestas educativas basadas, ¿cierto?, en este binomio cerebro-educación, propuestas de neurodidáctica, entre otras. Por lo tanto, es importante tener una visión, aunque súper positiva o propositiva en relación, ¿cierto?, a este binomio, también bastante escéptica, y eso es lo que pretendo condensar en los 45 minutos que me dieron. ¿Qué podemos decir? Podemos decir, ¿cierto?, que la disciplina neurocientífica claramente ha experimentado un notable desarrollo en las últimas 4 décadas, lo que ha llevado, ¿cierto?, al interés del público en general, como quien les habla, de los educadores y de los teóricos de la educación, en relación a las posibles aplicaciones de educación. Así que tal vez la primera pregunta es, ¿qué es neurociencia? ¿A dónde está el...? Gracias. No, no, no. Ahí sí. Disculpen. Bueno, desde una perspectiva estrictamente biomédica podemos entender a la neurociencia como la disciplina científica que comprende todos los conocimientos necesarios para estudiar el desarrollo, estructura, función, patología, genética y química del sistema nervioso. Para tal propósito, la neurociencia hizo suya la notable unidad de interacción que se generó dentro de la biología, surgiendo así, ¿cierto?, disciplinas o subdisciplinas específicas como la neuroanatomía, la neurofisiología, la neurogenética, entre otros. Lo interesante aquí es que los avances investigativos de estas subdisciplinas han llevado inevitablemente a la neurociencia a un nivel más complejo de análisis, y que es justamente este nivel que busca desentrañar cómo el cerebro funciona y se organiza para producir la cognición y el comportamiento. Lo que explica, ¿cierto?, el nacimiento de lo que para muchos es el nivel de análisis más alto de los procesos mentales, que sería la neurociencia cognitiva, que justamente estudia las funciones cognitivas complejas, ¿cierto?, como lo son el aprendizaje, la memoria, la atención, entre otros. Ahora, tal vez después de este ingrediente de lo cognitivo, tal vez sugeriría una visión más amplia de esta definición, a la cual podríamos, ¿cierto?, juntarle lo que está en negrita, ¿sí?, indagando a su vez cómo estos diferentes elementos interactúan para generar la cognición y la conducta. Lo interesante es que la neurociencia, al contemplar los estados mentales como objeto de estudio, también ha llevado inevitablemente a que este tipo de investigaciones de lo cognitivo trascienda a otras áreas del conocimiento humano, como lo son las humanidades y las ciencias sociales, lo que explica también el nacimiento de una cantidad increíble de nuevas disciplinas bajo este alero de lo que se ha denominado la neurocultura. Surgiendo así, ¿cierto?, disciplinas como la neuroanatomía, es decir, la neuroantropología, el neuroderecho, la neuroética, entre otras. Lo que ha llevado también a una discusión en torno a si son estas o no disciplinas y si contribuyen o no al conocimiento previamente establecido. Surgiendo preguntas importantes como, por ejemplo, ¿cómo integramos esta diversidad de conocimientos y sus distintos niveles de análisis teórico-conceptuales de forma tal que permitan generar un conocimiento coherente en relación a los aspectos cognitivo-conductuales, la estructura y función cerebral? Claramente, ¿cierto?, no basta con anteponer el apelativo neuro a una disciplina para que ésta sea tal. Y muchos científicos piensan que todas estas, entre comillas, disciplinas están a prueba, incluyendo la neuroeducación. ¿Pero qué entendemos por neuroeducación? ¿O qué es neuroeducación? Bueno, Francisco Mora, que es uno de los neurocientíficos más optimistas en relación a este binomio, señala que
Neuroeducación es tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro, integrados con la psicología, la sociología y la medicina, en un intento de mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes, ¿cierto?, como enseñar mejor en los profesores. En otras palabras, la neuroeducación lo que busca es generar o desarrollar herramientas que sirvan para potenciar o mejorar el aprendizaje, pero herramientas que tendrían una base científica sólida, basada lógicamente en la evidencia. Ahora, hay otros neurocientíficos menos optimistas en relación a la neuroeducación y plantean que básicamente, ¿cierto?, la neuroeducación y su inauguración es algo apresurado. Estos básicamente piensan que la neuroeducación se encuentra apenas en sus comienzos y postular la existencia de una intersección no asegura la validez o fecundidad de una transdisciplina. Si básicamente piensan de que hay un abismo entre lo que conocemos del cerebro y su aplicación en el aula. El mismo Francisco Mora señala que neuroeducación todavía no es un sistema de conocimientos reglado y que no existe tal disciplina todavía en su libro Neuroeducación del año pasado. Asimismo, los menos optimistas piensan que muchos de estos conocimientos relacionados al funcionamiento cognitivo cerebral y que se están utilizando son neuromitos. Como por ejemplo, ¿cierto?, el famoso efecto Mozart, que solamente utilizamos el 10% de nuestras capacidades cerebrales y cognitivas, este neuromito de la división cerebro izquierdo, cerebro derecho, que tiene como innovación separar a los alumnos, etc. Y por último también señala que la neurociencia debe resolver primero el problema de la conciencia. El problema fácil y difícil que hizo tan famoso, ¿cierto?, a Michael Chalmers, y que no es nada más que el viejo problema de la dualidad mente-cuerpo en Descartes. Por lo tanto, tal vez estas personas que son muy optimistas dicen, mira, ¿sabes qué? Está bien, estamos recién comenzando, pero hay que partir ya porque ya sabemos algunas cosas del cerebro que nos pueden servir. Así que tal vez la primera parte es qué cosas sabemos más o menos, cómo podemos sintetizar lo que el cerebro es y lo que el cerebro hace. Básicamente el cerebro contiene 100.000 millones de neuronas que mediante ciertas sus proyecciones arborescentes generan alrededor de entre 1.000 a 40.000 sinapsis funcionando cientos de veces cada una por segundo. Y a esto también tenemos que sumarle 1 billón de glías, que son otro tipo de células también neurales, que proporcionan la energía y modulan este proceso. Además ayudan en la construcción de partes del cerebro un poco más complejas. Complejidad propia de un órgano que se ha construido a lo largo de 500 millones de años de azar y reajuste. Es decir, solo piensen, en el caso nuestro, el cerebro también aumentó en este proceso evolutivo, en el caso de los homínidos 3 veces su tamaño, hasta alcanzar más o menos los 1.400 centímetros cúbicos, y además se reorganizó. Así que claramente el cerebro es no solamente vital para la sobrevivencia, sino que un órgano bastante noble. Es decir, tal vez cuando nos metemos en el tema genómico y nos damos cuenta que el 50% del genoma humano está enfocado en construir este cerebro. Construcción, ¿cierto?, que más o menos comienza a los 2 meses de gestación, desde donde las partes profundas del cerebro están naciendo cientos de miles de neuronas, las cuales después van a migrar a áreas específicas del cerebro para la construcción final de un cerebro del recién nacido. Ahora, lo interesante está en que cómo la evolución está en distintos niveles. Estas neuronas no solamente están migrando, sino que luchando entre sí por espacio. Y claramente el cráneo limita el crecimiento cerebral. Bueno, ¿todo esto para qué? ¿Cómo podemos simplificar estos breves datos? Porque podemos hablar mucho más del cerebro. Para generar una imagen simplificada interior del mundo exterior para poder sobrevivir. Imagen simplificada que incluye un observador que hace la observación y que nos da el sentido del sí mismo, en neurociencia, o en palabras de Gilbert Ryle, el famoso fantasma en la máquina, y que tal vez nos lleva a tener esta sensación, como decía el neurocientífico Eccles en su momento, de que tenemos o que somos algo distinto a una mera maquinaria, que tenemos un alma. Ahora bien,
sabemos del cerebro que puede ser de interés a nivel educativo? Y tal vez podemos orientar un poco esta breve exposición haciéndonos una pregunta simple. ¿Por qué es posible aprender a lo largo de toda la vida? Y ahí es donde viene una de las características que hace excepcional a nuestro cerebro. Su plasticidad, ¿cierto? Y la capacidad de cambiarse a sí mismo a lo largo de toda la vida. En este sentido, nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir en un medio ambiente cambiante y complejo. Para tal efecto se cambia constantemente a sí mismo mediante el aprendizaje y la memoria a lo largo de toda la vida. Y es esta interacción con el medio ambiente, con el ambioma, ¿cierto?, la que va generando de que se formen estructuras, se destruyan otras, justamente o con el objetivo de modificar nuestra conducta para ser de mejor manera, ¿cierto?, frente a los desafíos del mundo exterior. Y que fíjense que es justamente lo que deberíamos encontrar en el cerebrito de un primate que se ha súper especializado en la no especialización para enfrentarse al mundo. Por tanto, la plasticidad del cerebro proporciona un poderoso argumento para el aprendizaje a lo largo de la vida. Asimismo, esta plasticidad nos permite que el cerebro almacene los resultados del aprendizaje en forma de recuerdos. De esta manera, el cerebro puede prepararse para eventos futuros basados en la experiencia. En este sentido, la memoria es la capacidad de procesar, codificar, almacenar y evocar información, así como reconocer eventos de nuestro pasado. Claramente hay muchos tipos de memoria, pero tal vez la más interesante de explorar brevemente es la memoria a largo plazo, porque justamente influye y modifica las estructuras cerebrales. En este contexto, David Adelman nos señala que la naturaleza parece haber inventado mecanismos para almacenar la memoria más de una vez. Por ejemplo, en circunstancias normales, su memoria de los sucesos cotidianos queda consolidada en una zona del cerebro llamada hipocampo. Pero cuando hay situaciones que generan miedo, otra zona, la amígdala, también almacena los recuerdos por un sendero memorístico secundario e independiente. Y claramente, este tipo de recuerdos son difíciles de olvidar. Por lo tanto, aquí tenemos tal vez una primera idea, la importancia que cobran las emociones en la capacidad de la memoria. La neurociencia ha demostrado que el aprendizaje de una habilidad cambia el cerebro y que estos cambios se revierten cuando la práctica de la habilidad cesa. Tenía, la verdad, 3 investigaciones, pero escogí realmente la de los taxistas londinenses porque trascienden el tiempo. Por ejemplo, cuando se estudió el hipocampo de los taxistas, que es cierto, tienen que conocer muy bien y tener en su mente un mapa espacial de la ciudad, a medida que la experiencia les daba mayores capacidades y el aprendizaje mayores capacidades y tener un mapa más complejo internamente, no solamente se mostraba el hipocampo muy activo, sino que además aumentó de su tamaño. Lo interesante está que esta investigación, como trasciende del tiempo, pescó a estos mismos taxistas una vez que se jubilaron. Y hubo un retroceso tanto de la actividad como del tamaño del hipocampo. Por la falta de ejercitamiento. Exacto. El aprendizaje es fundamental. Recordemos algo, esto es importante, la plasticidad neuronal que nos permite hacer frente a nuevos estímulos y por lo tanto se genera una red neural nueva. Recordemos que hay un problema espacial dentro del cráneo. Y eso significa que también se diluye o se debilitan otras redes neuronales, dándole beneficio a este que es más necesario para un contexto específico. ¿Y él, por qué llega a la conclusión de que hay dos hemisferios separados? ¿Separaron las dos acciones? ¿Qué hizo? No, o sea, mira, hay distintos tipos de memoria y distintas áreas cerebrales que están involucradas. Yeah. Ahora, en este caso específico, cuando habla de la memoria más práctica que tenemos, claro, el hipocampo está muy metido en el tema. Ahora vamos a ver por qué la amígdala es tan importante en relación a las emociones, pero no me quiero ir adelantando, pero no te preocupes, vamos a tocar. Por tanto, ¿cierto? Ahora, en relación a otro tema, antes de volver a las emociones y recobrar algunas cosas con respecto al lenguaje también que vamos a hablar. Vamos a hablar brevemente de las ventanas plásticas. A lo largo de la vida del hombre, ¿cierto?, hay periodos críticos o ventanas plásticas que se abren y se cierran en determinadas etapas para conformar los diferentes circuitos neuronales que son esenciales para muchas funciones del cerebro.
¿cierto? Como el habla, la visión, la emoción y los diferentes procesos cognitivos. Si durante estos periodos críticos o ventanas plásticas el cerebro no recibe los estímulos específicos, estas no se desarrollarán o lo harán de forma deficiente. Voy a tomar como ejemplo solamente la ventana plástica del habla, porque realmente es una de las más estudiadas. ¿Y por qué una de las más estudiadas? Porque se ha demostrado de que si el aprendizaje no es el correcto, desde más o menos en los primeros meses de nacimiento hasta los 7 años, que es más o menos cuando se cierra esta ventana plástica, se pierden ciertas facultades y características. Y bueno, aquí es importante el tema de los niños criados con animales. Si niños criados con animales que han sido socializados después de los 7 años no han logrado aprender más que monosílabos y siguen prefiriendo, ¿cierto?, expresarse mediante un lenguaje no verbal o prosemático, etc., propio de los animales que lo criaron. Entonces, esto es esencial porque además tenemos la contraparte, lo cual indica también de que, vamos a hablar de las áreas cerebrales, pero aparentemente hay muchas partes del cerebro funcionando en este mecanismo del habla. Por ejemplo, personas que han sufrido algún tipo de accidente y han perdido una parte del hemisferio izquierdo, que es a donde están realmente los centros más importantes del habla y del lenguaje, han logrado mediante el aprendizaje recuperar su capacidad. Ahora, lo interesante está en que en el hemisferio derecho ha aparecido una protoárea de Broca y Wernicke, lo cual le da nuevamente importancia, ¿cierto?, a esta plasticidad neuronal. Ahora, volvamos un poco al tema que solamente enuncié, que son las emociones. Bueno, claramente es súper difícil encontrar una definición única de emoción, porque hay una cantidad enorme, pero bueno, para estos efectos escogí esta. Emoción hace referencia a una serie de reacciones de duración limitada, las cuales pueden incluir respuestas corporales, expresión facial y valoración subjetiva que indica la apreciación de un acontecimiento externo o interno como significativo. Francisco Mora señala que es desde la emoción justamente desde donde debemos enfocarnos para generar un aprendizaje eficiente. Como él mismo señala ahí en ese libro, no hay razón sin emoción. Y tiene mucha razón porque los estímulos sensoriales entran completamente neutros. Y es cuando entra el sistema límbico y especialmente cuando la amígdala está presente ahí. Y recordemos que la amígdala está presente en ese tipo de memorias que tiene que ver con estímulos emocionales muy fuertes y que es difícil de olvidar. Donde el sistema límbico le da este tinte de significado. Entonces la flor, ¿cierto?, cobra otro significado para nosotros más allá de la forma. Ahí aparece lo bueno y malo y la subjetividad, bueno, y los problemas de los cuales, pero ese es otro tema más extraño. Entonces, por lo tanto, es importante que trabajemos este tema de las emociones como un motor. Y hay que diferenciar eso. La emoción solamente es un motor. Lo que nos da la energía para ser curiosos, para prestar atención. Esas capacidades de repente tan innatas que tenemos cuando niños, somos exploradores por naturaleza. Sí, la mayoría de las veces cuando somos cabros chicos nos metemos realmente en problemas porque no somos capaces de sopesar los riesgos. Por lo tanto, quiero hacer hincapié en esto. Recordamos con facilidad lo que es significativo o tiene sentido para nuestra vida, lo que capta nuestra atención, aquello que nos sorprende y despierta la curiosidad. Y esto es fundamental. Yo a veces pienso, no sé cómo hacerlo, pero les cuento, que tal vez un tipo de pedagogía del hallazgo, de la exploración, que está muy ligado a lo que tú decías, es algo interesante, donde sea también el niño el que investiga por sí mismo aquellas cosas que le son de su interés, lógicamente con una guía, pero ya vamos a llegar a esa parte. Bueno, hablemos de la curiosidad. Lo que llamamos curiosidad no es un fenómeno cerebral circular, sino que hay circuitos neuronales diferentes para curiosidades diferentes. No es lo mismo la curiosidad perceptual diversificada, que es cuando vemos algo extraño y nuevo, que aquella otra conocida como curiosidad epistémica, que es la que conduce a la búsqueda específica del conocimiento. Curiosidad epistémica que nos mueve más allá de nuestro instinto de supervivencia. Y esto es importante porque la curiosidad epistémica es la que justamente genera que los niños sean investigadores, lo cual no quiere decir solamente científicos, sino que pensadores más críticos que están tratando de averiguar por sí mismos. Y ahí viene también el tema, lógicamente, de la dirección, del rol del profesor direccionando todo esto.
Y lo mismo podemos decir sobre la atención, cuyo sustrato cerebral nos lleva hoy a reconocer la existencia de muchas atenciones cerebrales, ¿cierto? Que van desde la atención básica o tónica, que es cuando estamos despiertos, a aquellas otras de alerta, orientativa, ejecutiva, virtual o digital. Ahora, el gran desafío para los neuropedagogos y para los educadores en general es cómo hacemos para evocar desde el niño esta atención. Es decir, ¿de qué forma enseñamos para que este niño despierte la curiosidad, despierte una emoción positiva y preste atención? Ese es uno de los desafíos que tiene este proyecto neuroeducativo. Y recordemos algo, no es por ser negativo, yo siempre he sido un tipo muy propositivo con respecto a los neuros, pero no hay una neuropedagogía. Y eso es importante. Ahora, de que existan algunas ideas pedagógicas relacionadas a este binomio, interesantes por cierto, es real, pero no hay un sistema arreglado de conocimiento. Y claramente una metodología, una neuropedagogía, tiene que tomar en consideración los contextos sociales, culturales propios de nuestro país. Ahora, no lo veamos de forma crítica ni negativa, todo lo contrario, es un gran desafío. Y yo siempre he pensado que la neurociencia, entregando este basamento científico y los teóricos de la educación, considerando las opiniones de los profesores, que son los que están ahí en la praxis misma, puede generar algo bastante interesante para nuestro país. Ahora, ¿qué áreas del cerebro utilizamos cuando somos curiosos, estamos atentos? Voy a saltarme un poco esto porque no tenemos tiempo, pero en el caso de la curiosidad creo que el núcleo caudado es algo interesante porque se ha descubierto recientemente que no solamente está ligado al aprendizaje y la memoria, sino que también a las emociones positivas, fundamentales, ¿cierto?, para asombrarse y para despertar la curiosidad. Y con respecto a la atención, tenemos el tálamo, el lóbulo parietal, el cerebelo, ¿cierto?, que es esa parte rojita abajo, y los lóbulos frontales, siendo importante el núcleo pulvinar, que está dentro del tálamo, no solamente porque está muy ligado a la atención selectiva, sino que además, como es parte del sistema tálamo cortical, influye directamente en el sí mismo. Aparentemente es ahí donde se construye el yo. Como dice Rodolfo Gina, ¿cierto?, unifica y luego existe. Y es justamente lo que hace el sistema tálamo cortical. Esto lo encuentro interesante. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan?, de esta curiosidad epistémica que va más allá de la sobrevivencia. Y es que está bien, somos más que entes que luchan por sobrevivir, sobre todo en la actualidad donde las cosas básicas, las necesidades básicas están relativamente bien suplidas. Somos cazadores de conocimiento. Como dice otro neurocientífico español, Francisco Rubio, señala, el cerebro evolucionó para lograr la supervivencia. Sí. No obstante, el cerebro humano no fue a la luna utilizando su cerebro, impulsado por un instinto de sobrevivencia. Tampoco parece que el estudio del origen del universo vaya a aportarle demasiado en este sentido. Parece que junto al ansia de subsistir está la no menos imperiosa de saber. Y esto es justamente lo que quiero volver a recalcar. Los niños quieren saber. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tratan eso que van descubriendo? Y ahí el rol de los educadores, pero vamos a llegar a esa parte. Bueno, el conocimiento no tiene absolutamente ningún valor si no somos capaces de transmitírselo a un otro. Por lo tanto, voy a referirme brevemente al lenguaje. Y como dice Mora, nuestro lenguaje es uno de los fenómenos más fascinantes aparecidos en el hombre. Fenómeno de tan alto grado de éxito biológico que no en vano existen más de 6.000 lenguas habladas en el mundo. Ahora, ¿qué nos permite el lenguaje? Nos permite reconocer y atribuir pensamientos e intenciones a otros, especialmente a nosotros mismos. Clasificar las cosas de este mundo, ponerles un orden y por ende hacerlo más manejable. Es decir, somos capaces de abstraer la realidad tal y como es para poderla comunicar mediante palabras a un otro. Además, nos permite adquirir y transmitir conocimiento a otras generaciones a través de la construcción de significado. Es decir, desde un conjunto finito de palabras somos capaces de generar infinitud de ideas y de nuevos conceptos. Tan relevante fue la comunicación para la sobrevivencia de nuestros ancestros que es el valor biológico adaptativo del lenguaje el que explica que en la actualidad se piense que poseemos un aparato neurológico
susceptible de favorecer la adquisición del lenguaje, que es lo que Chomsky, ¿cierto?, ha señalado como estructura profunda del lenguaje, una estructura innata subyacente a todas las lenguas. Ahora, Chomsky prefiere lógicamente explicar esto como una innovación evolutiva propia del sapien, desconociendo todo el proceso biológico evolutivo anatómico de nuestro aparato fonador y, por supuesto, desconociendo también los aportes de la paleoneurología en relación a los estudios endocraniales de, por ejemplo, Homo erectus, que en la actualidad ahora sí que hay certeza de que presenta una protoárea de Broca y Wernicke muy ligada al lenguaje. Pero ahora, antes del Sapiens no había un sí. Es decir, lo que pasa es que, mira, para que haya un lenguaje hablado hay muchos factores súper entretenidos que hay que considerar. Uno de los primeros es el tema de la ubicación de la laringe. Nosotros los seres humanos somos los únicos que nos podemos morir atragantados. Y esto es porque nuestra faringe se encuentra en la parte baja. Ahora, ¿qué significa eso? Significa también de que los niños, las guaguas hasta un año, en su etapa de amamantamiento, tienen en el fondo una laringe anatómicamente siniestra. Es decir, pueden mamar y respirar al mismo tiempo. Lo cual te indica también, ¿cierto?, la importancia que tiene el lenguaje, lo importante que tuvo el poder comunicar ideas a un otro, ¿cierto?, ya en la prehistoria humana. Ahora, yo creo que lo más lógico es, Homo erectus no solamente tiene una posición intermedia del aparato fonador, lo que le permitiría articular muchas más palabras y sonidos, sino que además los estudios cerebrales indican de que el tipo tendría una protoárea de Broca y Wernicke. Ahora, eso a mí me coincide mucho con que Homo erectus fue el primer cazador de presas mayores. Y claramente las acciones de cacería no solamente necesitan que utilicemos mucho nuestra capacidad anticipativa, ¿cierto?, sino que además planifiquemos. Y por lo tanto el lenguaje es una mejor forma que estar indicando, ¿cierto?, con un lenguaje proximal. Ahora, la localización de las áreas ligadas al lenguaje están en el hemisferio izquierdo en la mayoría de nosotros, lo cual está relacionado a que la mayoría de nosotros también somos diestros. Y se han identificado por los neurólogos dos áreas importantes, que sería el área de Broca y Wernicke, que ya habíamos conversado, en honor, ¿cierto?, a su descubridor. Y actualmente se piensa que la estructura básica de la emisión o producción del habla se genera en el área de Wernicke y se envía al área de Broca para su codificación. Si esta falla, se producen dificultades en el habla, pero se mantiene intacta la capacidad de comprensión. Probablemente porque la comprensión del habla se lleva a cabo en un área adyacente de Wernicke, donde se interpreta la emisión lingüística del otro. Por lo tanto, esta área adyacente a la de Wernicke es muy importante en la comprensión lectora. Y aquí viene otro tema que no es menor. A diferencia del lenguaje hablado, aparentemente la naturaleza, metafóricamente hablando, no nos entregó redes neuronales o áreas cerebrales que nos permitan la alfabetización. Entonces, esto no es menor, porque para aprender a leer, a escribir, etc., necesitamos estar en contacto con este mundo externo mediante un aprendizaje continuo. Las investigaciones señalan que colocar a los niños o estimularlos en una prealfabetización temprana es sumamente positivo y mejora las capacidades posteriores de lectura. ¿La necesidad no habrá quedado loca? Ya, no tenemos ese tema, pero como señala Pinker, los niños están diseñados para el sonido, pero lo impreso es un accesorio opcional que debe ser dolorosamente aprendido. Ahora, debido, ¿cierto?, a que no quiero aburrirlo, además ya lo estoy aburriendo porque aparentemente según la neurociencia más de 20 minutos de atención no podemos estar, pero bueno, ¿cierto?, somos adultos y que podemos hacer ese esfuerzo. Yo preparé algunas reflexiones que creo que son las interesantes para que después podamos conversar un poquitito, porque lo que quiero que quede claro es que la neuroeducación es un proyecto interesante, pero está en sus comienzos y por lo tanto es difícil criticar algo que está en sus comienzos, ¿cierto?, y a la vez también halagar algo que también está en sus comienzos. Entonces la primera reflexión que hice es que sí, un corpus creciente de evidencia neurocientífica que es relevante para la educación ya existe. No obstante, los hallazgos de la neurociencia son fácilmente malinterpretados y aplicados fuera de contexto. En este sentido, un proyecto transdisciplinar como lo es la neuroeducación, para que sea efectivo y tenga un impacto significativo en la calidad del aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, necesita de un diálogo continuo, a largo plazo, entre neurocientíficos y una amplia gama de profesionales de diversas disciplinas.
Yo pensaba algo así súper simple, pero creo que los neurocientíficos primero nos podrían ayudar a lo siguiente, a decir qué tipo de investigaciones son más sólidas e interesantes para un proyecto educativo. Además, para desenmascarar los neuromitos y todo ese tipo de información errónea. Por su parte, los teóricos de la educación podrían hacer lo mismo en relación a las metodologías que se están aplicando. Entonces tiramos aquí algo como, por ejemplo, el tiempo de atención, tal vez los horarios son muy largos, etc. Y por su parte, profesionales de otras disciplinas podrían hacer comentarios y críticas pertinentes, éticas, por ejemplo. Ahora, lo importante aquí es que hay un gran flujo de información en relación a la neurociencia en general y, lógicamente, en relación a este binomio que es tan interesante. Por lo tanto, es necesario construir filtros críticos y ser escéptico. Pero un escepticismo que está equilibrado con esta sensación propositiva. No sé si me explico. Entonces, estos filtros críticos justamente solo se pueden hacer mediante un trabajo transdisciplinar donde constantemente estén dialogando neurocientíficos, teóricos de la educación y profesionales de otras áreas. Y puede solucionar muchos problemas, inclusive buscar un lenguaje unificador, que sí que es una cuestión nada fácil. La función de la escuela no solo es instructiva, sino también educativa. La escuela como institución es en sí misma un medio en el que se educa la conducta, potencia la atención, la curiosidad y la memoria, con el objetivo de que los niños aprendan a tomar decisiones y encuentren soluciones colaborativas ante problemas nuevos. ¿Qué pensaba yo cuando estaba escribiendo estas palabras? Decía, mira, uno de los temas que siempre le sacamos como el poto a la jeringa, como decimos nosotros, y el tema de la violencia. Sí, sería interesante que los profesionales de la educación y los interesados en este proyecto tomen en consideración, como les decía al principio, lo que pasa en el aula. Porque claramente para ser un buen aprendiz tenemos que enseñarle a esos niños a cómo manejar sus emociones. Como decía un amigo por ahí, somos monos con navaja y biblioteca. Entonces creo que, por ejemplo, el tema de la violencia es fundamental. Es fundamental porque ¿cómo aplicar cosas más interesantes si no tenemos, ¿cierto?, una tranquilidad en el aula? Y ahí viene el desafío que les he comentado, la curiosidad, la atención. Por eso es que me interesó mucho, y disculpa que no te haya preguntado, quería preguntarte muchas cosas, pero me parece interesante cuando tú planteas, mira, saquemos a los niños, llevémoslos a la naturaleza, que toquen, que vean. Bueno, la neurociencia te ha indicado algo con respecto a los universales. Todos nosotros tenemos, por ejemplo, un universal de caballo. Un caballo imaginado, mental, que responde a todos los caballos posibles. Y como cosa entretenida, se ha hecho experimento con chimpancés, lógicamente enseñándoles, dándoles comida cada vez que aceptan. Y se les coloca, por ejemplo, un perro que se va convirtiendo cada vez más en gato, pero sigue siendo perro. Y viceversa hacia el otro lado. Bueno, los monos saben identificar súper bien cuando se pasa de un estado al otro. Ahora, ¿qué es lo importante de esta relación con el mundo? Y yo me lo pregunto, porque resulta que hay muchos niños que nunca han visto una vaca, más que el computador. Entonces, estas granjas educativas las encuentro interesantes, porque el universal que yo tengo, que nací en el campo, que soy sureño, es un universal mucho más complejo. Porque cuando yo pienso en una vaca, siento su olor. Hasta pienso en la bosta de vaca, que es un olor raro, pero te recuerda el sur, etc. Evoca emoción, evoca sentimiento. Por eso lo encuentro interesante lo que planteaste con respecto a sacar a los cabros, es decir, convertirlos en investigadores, que comprendan de que el trabajo investigativo, excepto el histórico, pero hasta cierto punto, es bastante entretenido e interesante. Hay mucha gente que no conoce el mar. ¿Cómo es posible? Exacto. Es decir, el universal del mar que tiene ese libro, ¿entendés? Pleno siglo XXI. La educación no está confinada a la etapa escolar, sino que juega un papel importante durante toda la vida y ayuda a las personas a hacer frente a la adversidad. Y este otro tema importante, porque la mayoría de los nuevos modelos innovadores educativos siempre están orientados a los niños y a los jóvenes, y está bien, porque tenemos que formar a los futuros, pero nos olvidamos a veces de las personas de la tercera edad y de aquellos como yo que ya están pasando los 40. Entonces, ahí viene otro tema importante, porque resulta que un aprendizaje constante, el estar leyendo, el estar aprendiendo constantemente, lo que hace es, por ejemplo, retrasar esta disminución en la actividad cerebral, propio de la edad, pero además retrasa enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces, ahí tenemos otro tema donde hay que enfocarnos. Es decir, por ejemplo, para las personas mayores es interesante el uso de nuevas tecnologías.
Fíjense que las personas mayores, y sé que hay muchas personas mayores acá, yo tengo muchos amigos, de hecho, por aquí veo a un compañero del magíster. Y lo hemos conversado porque las personas mayores se sienten como que ya no sirven. Claro, porque estamos en una sociedad donde conocimiento es igual a función. Si sirve es válido. No, señores, el conocimiento en sí mismo es un objetivo. No necesita más. Entonces, en este sentido, la ciencia o la informática, la computación, les abre un nuevo mundo a las personas mayores. Genera barreras neurales. De hecho, en los niños, juegos como el Wii, no sé cómo se llama esto, pero juegos interactivos, se ha demostrado que juegos interactivos, que por ejemplo llevan a que los niños descubran enigmas para pasar a otro nivel, ¿okay? O que sacan preguntas para pasar, generan nuevas redes neurales y los hace más inteligentes. Inteligentes entendiendo la inteligencia como la capacidad de relacionar ideas y generar una nueva. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen estabilidad. Y hay personas que con lo poco que tienen son capaces de hacer relaciones coherentes, lógicas e interesantes, y ahí aparece lo nuevo, ahí aparece lo importante. Así que la inteligencia no siempre está ligada a la cantidad de conocimiento que tenemos. Una persona erudita, con todo el mérito que tiene, no siempre es muy inteligente. ¿Okay? La función de la escuela no solo es instructiva, sino... no, me fui para atrás. Y volvamos a nuestro tema de la plasticidad cerebral. Esta plantea un gran desafío pedagógico. Como dice el dicho, somos únicos, exactamente igual a todos los demás. A su vez, sirve de argumento para no cometer el error de categorizar a los educandos según modelos que se basan en mapas anatómicos funcionales propios de la neurociencia. El mapa no es territorio. Los neurocientíficos comprenden estos mapas, ya sea el cerebro trino, la división de los lóbulos o las áreas de Brodmann, como una herramienta pedagógica que les sirve para orientarse. ¿Y por qué? Porque claramente comprenden de que las tecnologías que nos permiten observar este cerebro, su funcionamiento en tiempo real y ver qué áreas están ligadas, tienen grandes problemas de resolución espacial y temporal. ¿Okay? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero aquí quería decir algo políticamente incorrecto, porque veo puras caras amigas, por eso me atrevo a decirlo, y que tiene que ver que durante toda esta posición yo he mantenido un discurso. Y ese discurso es de la importancia del ambioma, de esta interacción con el mundo y de la plasticidad, entre otros temas. Pero no he tocado nada con respecto a los genes. Realmente los genes tienen una mayor incidencia de lo que pensamos, más del 25%, porque resulta que tenemos un problema. ¿Qué pasa con los niños genios? ¿Por qué a ellos se les presentan ventanas plásticas selectivas y a otras personas no? Y voy a ser políticamente incorrecto, pero creo que aquí hay un problema. No nos preocupamos de aquellos niños que traen ciertas facultades, estas ventanas plásticas selectivas, y se pierden. Porque resulta de que el aprendizaje es importante como un genecito. Se atrofia si no lo ocupa. Es decir, ¿cuántos Mozart tenemos y que nunca, por el estatus social económico del que vienen, no tuvieron acceso a tener un profesor que les enseñara a leer música, tener un instrumento? Entonces, de repente siento o percibo que hay una discriminación. Aparentemente tendemos nosotros a tratar de nivelar siempre para abajo y no tomar en consideración. Yo le voy a ser súper sincero, yo creo que si hubiera una visión de rescatar a estos niños, sería genial, porque serían los próximos, los futuros dirigentes. Bueno, habría que crear un mecanismo para detectarlo primero. Exacto. Ya. Y eso tiene que ver con políticas, pero por eso dije que era políticamente incorrecto. Porque el discurso siempre es tratar de mantener todo horizontal. Andan muchos genes de la música en el momento, que tienen el oído puro, absoluto, uno de cada 10.000, pero ni ellos saben que lo ¿Claro? No, es que iba a contar que casualmente yo tengo un hijo de esos y que está en clase de piano, afortunadamente, pero su clase de música, cuando él está en un colegio normal, y su clase de música fue historia de los instrumentos precolombinos. Entonces, nada que decir, o sea, cualquier otro músico que había en su curso a la casa. Pablo, ¿Ah? ¿sabes qué? Hay dos cosas que se ven en dos posiciones, la posición del profesor de educación, que es lo siguiente, que
que en el fondo es tratar de disminuir un efecto que nosotros hemos identificado, que es que la educación del aula es antinatural. En el fondo nos tienen que obligar culturalmente a algo para lo cual no estamos diseñados. Entonces, un poco esta alternativa, ¿dónde van? Tanto por el lado de él como por el lado de la neurociencia, es tratar de recuperar cómo poder armonizar la forma como realmente conocíamos cuando éramos sociedades de banda, a este sistema absurdo, en donde hay cabros que lo único que quieren andar corriendo por los cerros, ¿no es cierto?, tirándole piedra a los pájaros, aquí tienen que estar sentados 6 horas ahí, escuchando cuando su capacidad de atención suena a los 15 minutos. Sí, y una cosa que me gustaría agregar y que es bueno que preguntártelo a ti, que tiene que ver con cuál es la evidencia científica sobre cuándo suceden estas ventas, ¿no? Que una de las cosas que identifico como un gran problema es que no han estratificado por edades, y entiendo yo que la edad no es necesariamente el punto de referencia. Exacto. Ahora, en el caso, por eso escogí específicamente la ventana del aula, porque es una de las más estudiadas y funciona así. No es uno, Johan es uno de los casos de niños criados con animales, entonces podemos hacer este análisis diferencial. Pero en otras ventanas plásticas mi pregunta no es tan así. Mi pregunta, claro, por ejemplo, en el tema del aula, cuando tú dices que va desde los... Y te más o menos los meses de nacido hasta los 7 años, más o menos. Pero más o menos. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa con los que se corren? ¿Qué pasa con los que entraron después? Exacto. Y ese es el gran problema, porque en el sistema actual, como lo veo yo, en el sistema actual, los que se corrieron tienen un problema, y no es que tengan un problema, sino que tienen un desarrollo distinto, pero como no calzan con el sistema, tienen un gran problema. Yo siempre digo, como tú decías, y espero que esto no se entienda mal, yo siempre he dicho que yo tuve una tremenda fortuna, y tuve una tremenda fortuna de ser un niño inteligente, pero esa es una característica como cualquier otra. Entonces yo tuve la fortuna de ser inteligente en las edades adecuadas para ser el niñito símbolo del colegio y ser estimulado, apreciado, querido, lo cual en mi caso fue muy bueno porque yo tenía problemas familiares. Pero eso es fortuna. Yo estoy seguro que pueden haber habido otros que entraron, que llegaron a esa etapa después, que tenían otras capacidades y que ciertamente no recibieron ningún tipo de estímulo, ningún tipo de apoyo y que finalmente terminaron traficando drogas. Yo digo tal cual porque luego estaba en un colegio complicado. Ahora, mira, lo que tú dices creo que se adjunta a lo que estaba hablando. El mapa no es territorio. Y todas estas investigaciones que colocan temporalidades cumplen una función pedagógica de orientativa. Es decir, hay que entender algo. El cerebro como objeto de estudio es probablemente la actividad más compleja del universo que nos ha tocado estudiar. Y además piensen algo, si seguimos el argumento neurocientífico, que una de las cosas que hace el cerebro es generar una imagen interna de la allá afuera simplificada, entonces más encima tenemos acceso a una simplificación. Por lo tanto, hay que ser cautos, muy cautos, lo cual no quiere decir de que no seamos propositivos. Por eso es que yo les decía de que hay que fomentar estos filtros críticos. No significa decir aquí, oye, señores neuropedagogos o neuroeducadores, todo lo que ustedes hacen es una tontera porque la neurociencia aún está en sus comienzos. No significa eso. Significa poder discriminar entre la información que nos puede servir y aquella que no. Y ahí es donde está mi preocupación como una persona común y corriente. Mi preocupación está en que cuando nosotros aplicamos, desde cualquier modelo educacional, puede ser un modelo educacional neuropedagógico, etc., estamos trabajando con los cabros chicos. Es decir, cuidado, no podemos llegar y experimentar. Por eso es que me llama la atención y me gusta mucho esto, porque por lo menos si que hubiese un trabajo honesto, que creo que lo hay, creo que las personas que están trabajando en la Universidad de Chile y la misma Universidad de Santiago es gente que tiene... ¿Y la información se intercambia con otros países? ¿Qué se hace? Mira, la verdad que no conozco tanto, sería lo ideal. Sería lo ideal tener que este flujo de información se genere un diálogo, como decía yo, continuo y a largo plazo, porque lo que hoy es cierto en la neurociencia, también mañana no. Si la ciencia es eso, la ciencia es colocarnos frente a nosotros un modelo explicativo y que es súper entretenido y que explica otras cosas. Pero los modelos explicativos, como decía Popper, ¿cierto?, están ahí para que las tiremos críticas y veamos si soportan. Y si soportan, bueno, lo mantengo. Pero no podemos ser dogmáticos con respecto a las explicaciones científicas. No podemos ser dogmáticos con respecto al fisicalismo, por ejemplo. Miren, ¿qué nos dice a nosotros un informe fisicalista? Por ejemplo, le voy a pedir a un crítico literario que me haga un informe fisicalista de esta obra.
Lo que me podría decir un informe fisicalista sería, mira, 3 centímetros de margen, la letra de Daniel 12, interlineado tanto, tiene 3.500 palabras y además la tinta está hecha de compuestos químicos X y X. Pero eso no me dice nada con respecto a la trama, a los personajes, a la argumentación. Y ese es el problema. El problema es que tenemos 2 niveles de análisis que para la neurociencia fueron inevitables, ¿vale? Yo creo que el primero que planteó esto fue el Kahneman, premio Nobel de Medicina y un neurocientífico. Él dijo, mira, ¿sabes qué? En la década del 85, antes de que se declarara esta supuesta década del cerebro por Bush padre, creo que fue, no me recuerdo bien, y que no llegó a nada, porque esa propuesta lo que buscaba era el aumento de la cognición. Y el Alcock en el DARPA no logró nada. Pero bueno, pero volviendo al tema inicial, es que yo creo que hay que tener cautela. Hay que informar a nivel divulgativo, hay libros muy interesantes, después les voy a dejar la bibliografía donde saqué algunas cosas. Hay libros interesantes, entretenidos, de los cuales podemos aprender las personas comunes y corrientes. Yo no soy neurocientífico, tampoco soy un teórico de la educación, pero por supuesto que tengo derecho, ¿cierto?, a hablar del tema, a aprender, a compartir con ustedes. Si de eso se trata, se trata de criticar, pero crítica constructiva. Los monumentos nunca han sido para los críticos, siempre para los criticados. Y si yo no tengo, ¿cierto?, algo que decir, no puedo llegar a criticar a un neuroeducador si yo no tengo una respuesta mejor que la que le está aplicando. Es decir, crítica constructiva, para mejorar esto, para que esto tenga realmente a largo plazo y funcione, porque lo neuro, como les digo yo, llegó para quedarse. Pero, por aporte de todo. Todos aportamos. Exacto. Es transdisciplinar. Eso es importante, es un proyecto transdisciplinar. Y cualquiera puede, y tiene el deber, si le gusta la educación, de entender un poco de qué se trata esto. De motivarse y a la vez este escepticismo sano. Ahora, otro tema interesante es el uso de psicofármacos. Las investigaciones en Estados Unidos indican que el uso de anfetamina y otro tipo de psicofármacos para tratar de aumentar la cognición en la universidad americana es grande. Y lo mismo la cantidad de padres que piden, por ejemplo, Ritalin o otro tipo de psicofármacos para aumentar, para que los cabros chicos les vaya mejor en clase. Y esto tiene 2 repercusiones. La primera es a largo plazo en la salud de este niño o de este joven. Hay que también colocarse en este tema y colocar los puntos sobre la I y ver realmente hasta qué punto son beneficiosos o no los psicofármacos. No estoy diciendo que no lo sean, estoy diciendo de que hay que ser cauteloso. Y por otro lado, piensen en esto, el aumento de la cognición parece que es como lo que todos nosotros buscamos. Es decir, de hecho, me acuerdo muy bien en una entrevista que se le hace a Edward Panzer, que es uno de los grandes difusores de ciencia española. Entonces está hablando con otro tipo que está trabajando con chip neurales, justamente esta implantación, la ciborgización que estábamos hablando, para generar un aumento cognitivo. Entonces, ¿qué es lo que le decía Ponce? Le decía, oye, pero mira, veamos los problemas éticos de esto, los problemas sociales, porque estaríamos discriminando en una población que tiene acceso, en este caso a psicofármacos, o a un tipo de tecnología, a un tipo de interfaz cerebro-máquina, ¿cierto?, que podrían aumentar su cognición y ser más inteligentes, diferenciado de un grupo, ¿cierto?, que no tiene acceso por plata a esto. Por lo tanto, claramente este es un tema que también es ético y social. Sí, ahora yo creo que ahí hay un problema que es casi estético, porque realmente esa discriminación y esos accesos existen. Están acá, están en tu bolsillo y en el mío, que era lo que hablábamos afuera. O sea, el transformarse en un cyborg no tiene necesariamente que ver con que te enchufen algo en el cerebro. Significa tener un aumento de tus capacidades cognitivas a través de aparatos tecnológicos, y eso se llama iPhone, se llama Android. Y ciertamente una persona que tiene un Android o que tiene un iPhone en su mano tiene una mayor capacidad cognitiva que una persona que no lo tiene, porque tiene más acceso a información, porque tiene más redes de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí, ahora, la discriminación está. Sí, ahora, yo me parece interesante, ¿te acuerdas que estábamos conversando realmente también de los alcances de la tecnología? Porque así como yo soy un escéptico y además un tipo muy propositivo en la neuroeducación, también con la tecnología y estábamos conversando ese tema. Bueno, sí, está bien. Tal vez el iPhone le permite al niño trabajar más rápido su cerebro y hay cosas, como decía yo, con respecto a los juegos que indican eso.
Pero también un niño que no tiene contacto con los iPhones está generando mejores universales. Porque justamente está ocupando su tiempo en jugar, etc. Por lo tanto, yo creo que debe haber, ¿entendemos?, un equilibrio. No, es que no me explico bien. Yo no estoy diciendo que el aparato aumente la capacidad de aprendizaje del individuo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que un individuo, dos individuos que tienen el mismo aprendizaje, supongamos que están en el mismo nivel intelectual, cognitivo, exactamente igual, y uno de esos individuos tiene acceso a tecnologías de información y el otro no, tiene una ventaja cognitiva, porque tiene mayores grados de conexión, tiene más grados de información, tiene más herramientas de decisión, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. te entiendo, pero estás solamente pensando, estoy de acuerdo contigo, pero estás solamente pensando en el neocórtex. Y eso es importante, porque las decisiones parecen que están más ligadas, parece, al sistema límbico y reptiliano, si seguimos la idea de MacLean, de lo que pensamos. Y el neocórtex es un mero traductor, alguien que se apropia de decisiones inconscientes, lo cual nos lleva al tema de la voluntad. Pero yo quiero plantear acá, que lo estamos conversando afuera. Yo creo que un equilibrio, ¿me entendió, no?, entre la actividad física, entre la actividad más humana y también el tener acceso a la tecnología es importante, pero un equilibrio. Porque yo te voy a decir algo, a mí si hay algo que me disgusta, es cuando estoy conversando y empieza a sonar el teléfono y empiezan a chatear. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Mantener un contacto social con alguien que no estáis viendo? ¿O yo que estoy aquí, que me di el tiempo de venir? Es decir, es una parte de respeto. ¿me entiendes, no? Entonces, eso yo lo veo muy, y es lo que decías tú, es que la gente no sabe cómo ocupar la tecnología. Fíjate, te voy a ser sincero, creo que, no me recuerdo bien los porcentajes, pero la cantidad de gente que ocupa para ver pornografía, violencia, es mayor que la gente para informarse. Es decir, yo creo que todos estos cabros que le regalaron el computador, como nadie les enseñó lo importante que es, se meten a puro tontear, a chatear, a meterse a Facebook. Yo no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo de que no está cumpliendo el rol la tecnología, o por lo menos el rol educacional. Hay un chiste que es muy bueno que ejemplifica eso, que dice: querían los extraterrestres si llegan a la Tierra y cachan que los seres humanos tienen una tecnología que les permite conectarse con todo el conocimiento acumulado de toda la historia humana, y lo ocupan para apelar a gente que no conoce. Bueno, continuamos para terminar porque no quiero aburrir. Bueno, si la atención, la memoria y la curiosidad pueden permitir un aprendizaje más eficiente y profundo, una pedagogía del hallazgo, del descubrimiento, ¿cierto?, que incentive que sea el alumno el que encuentre por sí mismo el conocimiento, puede ser interesante. Necesitamos que los niños no pierdan esa curiosidad epistémica que conduce a la búsqueda específica del conocimiento. Por lo tanto, debemos enseñarles cómo tratar las ideas y preguntas que emergen de esta curiosidad. Y aquí se hace vital, por ejemplo, la lógica y el método científico. Es decir, siempre hablamos de, oye, necesitamos que los cabros sean pensadores críticos. Y se relaciona pensamiento crítico a ideología política. Ya estoy hasta aquí con eso. No. Un pensador crítico inclusive es capaz de reflexionar sobre su misma ideología. Entonces, la lógica es importante, aprender a reconocer argumentos falaces. La navaja de Occam, que es una forma entretenida de poder diferenciar entre un problema que a veces la explicación más simple que responde al fenómeno de mejor forma es la que debemos considerar en un momento dado. Y ni que hablar del método científico, que está bien. En ciencia a veces el método no se ocupa así como lo hemos aprendido nosotros en clase, pero de alguna forma norma la conducta científica. Y justamente la diferencia, porque tal vez podríamos inclusive considerar a la ciencia como un tipo de creencia, entendiendo creencia como una explicación intelectual de. Pero la diferencia de la ciencia como creencia, partiendo de esa base, con las creencias religiosas e ideológicas, es que pone su creencia, ¿cierto?, bajo el argumento de la duda. En la religión y la ideología tú no puedes dudar. Y esa es la gracia que tiene la ciencia. Y eso es algo que debemos trasladar a los educandos, a los cabros jóvenes, que aprendan cómo ocupar estos mecanismos, si son herramientas, pero son herramientas entretenidas y que llegan a una conclusión de mejor calidad que otras herramientas que normalmente se utilizan. No los aburro más, espero que les haya gustado. Esta es una versión súper sintética, podríamos haber hablado de muchas otras cosas. Pero creo que, o espero haber logrado, ¿cierto?, en esta exposición, haber mostrado a ustedes este equilibrio necesario en relación a la neurociencia y a la neuroeducación entre, ¿cierto?, ser propositivo y ser escéptico.
Creo que ese equilibrio es el que debemos tener ante una tan incipiente, aparentemente, disciplina. Muchas gracias.